Hola, ¿cómo están? Qué gusto que me estén sintonizando de nuevo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy común y problemático, sobre todo para la gente que estudia, aunque también se vuelve un tema de la vida cotidiana, que es la procrastinación o la tendencia a aplazar o postergar las cosas. Esta conducta, que se puede volver habitual, tiene consecuencias muy diversas, pero la mayoría de ellas negativas, porque lo que hacen es que contribuyen a que algo sea menos eficiente y por lo tanto que requiera más energía y esfuerzo para ser llevado a buen término, cuando el no haber procrastinado realmente hubiera hecho las cosas más fácil. Ahora, la pregunta es por qué es tan habitual que tengamos esta tendencia a postergar o aplazar cosas que de todas formas sabemos que vamos a terminar haciendo. Y la respuesta, perdón, está en las emociones. La tendencia a postergar o la conducta a postergar se vuelve un hábito que tiene como centro el evitar emociones negativas que están relacionadas con el hacer aquello que estamos postergando. Por ejemplo, esto es muy común con los deberes, con las obligaciones, y ahí pues imagínense la amplitud de conductas y situaciones de las que estaremos hablando. En particular, cuando hablamos de los niños, pues estaríamos hablando de tareas que les son más difíciles o que les son más displacenteras o que les generan más incomodidad, sea por la dificultad, sea por haber obtenido malas notas, o sea incluso por el mismo proceso de completarlas. Algo común en, no sé si los hogares de otros países, pero al menos en los mexicanos, es que suele de momento ser una situación de tensión el hacer la tarea con los niños, sobre todo en aquellas áreas en las que los niños tienen dificultades, porque conforme el niño va demostrando que no puede hacer la tarea o que no comprende lo que el papá con cierto esfuerzo intenta explicar, suele haber tensión en ambas partes y suele darse una situación en la cual ya se vuelve un conflicto activo y suele terminar en regaños o en ocasiones hasta en alguna agresión física con los niños, y entonces hacer la tarea se vuelve una actividad que no es deseable hacer. Ahora, ¿cómo se establece este hábito de la procrastinación? Porque se vuelve un hábito, es decir, hay una actividad que voy a comenzar a hacer y que ubico relacionada con cierto momento del día, a lo mejor con eh, cierta conducta de los demás, o con incluso cierto tiempo en mi rutina, y entonces esa clave, eso que me dice que ya es tiempo de hacerlo, va a desencadenar en mí una conducta alternativa que va a tender a evitarla. Entonces, por ejemplo, si ya son las 4 y es tiempo de hacer la tarea, a lo mejor en ese momento puede ser desde dolor de panza, o que se me ocurra hacer cosas que la verdad no tienen importancia hacer en ese momento, pero que siento más urgentes, o incluso pues perder cosas, etcétera, cosas que me van a llevar a que obtenga una recompensa por no hacer lo que tendría que hacer, y esa recompensa tiene que ver, perdón, con aliviar la tensión emocional que sentía de hacer aquello que quería hacer, bueno, que debía hacer más bien. Entonces, si lo pensamos en términos de adultos, hacer algo que nos produce cierto malestar, lo que provoca es que cuando voy acercándome a hacerlo se me ocurre algo, y ese algo que se me ocurrió me va a distraer de lo que iba a hacer que me producía malestar, y el mero hecho de distraerme de ese malestar ya me va a producir una recompensa o un alivio, y por eso voy a mantenerme en la conducta que me distrae o en la conducta que me lleva a no hacer aquello que tenía que hacer. Y a partir de ahí pues se va dando una conducta que se va a repetir porque estoy obteniendo una recompensa de evitar la tarea, ¿sí? Entonces, el asunto de la procrastinación o el postergar cosas es que uno no debería realmente tratar de vencerlo a fuerza de voluntad, porque va a terminar uno agotado y en realidad no va a poder hacerlo. El asunto de la procrastinación, la postergación, es identificar ese pequeño
momento o esa clave que me dice que estoy a punto de postergar porque estoy experimentando la sensación negativa o la emoción negativa, y en ese momento es cuando voy a desarrollar una nueva manera de pensar la situación o la tarea, o de plantearme aquello que estoy evitando, porque también el problema de la postergación es que puede volverse una conducta que nosotros mismos reforcemos, porque hasta podemos vanagloriarnos de ello o sentirnos como orgullosos, y eso puede justificar mi tendencia a procrastinar. Es decir, en algún momento puedo yo sentirme orgulloso de dejar para el último todas las cosas y aún así terminarlas. Y pues también la verdad es que en nuestra cultura es bien visto el que, por ejemplo, en la escuela y en los trabajos, de pronto la ley del mínimo esfuerzo aplique, y entonces uno haga pues como fiesta de que uno invirtió menos recursos que los demás y salió al momento, salió como victorioso, pero pues ello en la escuela tiene consecuencias negativas porque uno quiere aprender en muy poco tiempo lo que en realidad debería dedicarle más tiempo para que sea un aprendizaje significativo. Y en otros lugares pues también significa que uno hace cosas a la carrera que después se van a tener que corregir por no estar bien hechas. Entonces la idea de la procrastinación es identificar qué es aquello que desencadena en mí la conducta de tratar de evitarlo. Número 2, establecer una rutina alternativa a la rutina de evitación. Es decir, cuando sé que estoy a punto de tener una conducta de distracción, ahí, justo ahí es cuando debería tener una conducta alternativa para no hacerlo. El hecho de llevar una agenda, el hecho de ponerme ciertos tiempos para ciertas actividades, como lo venimos haciendo en los videos anteriores, va a ayudar a que yo me concentre en identificar y saber cómo actuar en ese pequeño momento en el que me desvío, en el que mi atención se dispersa y en el que no hago aquello que sabría que tenía que hacer en un momento específico. Entonces, otra cuestión que es importante plantearme es qué recompensa me voy a dar una vez que he hecho lo que debería hacer, porque esa recompensa también se va a ligar a la modificación de la creencia en torno a la procrastinación, porque ahora mi creencia va a girar en torno a lo importante y saludable que es hacer las cosas en el momento que tengo que hacerlas, porque eso me va a disminuir el estrés y en realidad me va a ahorrar problemas también con los demás. Imagínense qué pasaría si sus hijos hicieran las cosas cuando ustedes las piden y de la forma en que las piden, pues para los niños y para ustedes sería mucho más fácil. Entonces esta idea y esta conducta del dejar para después es algo que tendríamos que ir repensando en términos de que pues es perjudicial para la persona que lo hace, pero también para los que están en el entorno, ¿no? Sobre todo si dependemos de lo que las otras personas hacen. Y ya por último, habría que estar atentos a ubicar cuáles son aquellos aspectos más importantes a modificar y concentrarnos en ello para ir adoptando una conducta que se va aplicando a todas las esferas de la vida, en la que dejamos de darle vuelta y rodeo a las cosas y pues nos concentramos en hacer las cosas que debemos hacer cuando debemos hacerlas. Espero el video haya resultado claro. Cualquier comentario, pues está la sección para nuevos videos, y recuerden suscribirse y darle like al video si les fue de su agrado o les fue útil. Nos vemos en la siguiente entrega. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.